Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Teleantioquia en la elección, el programa que busca darles herramientas e información para que usted ejerza su poder como ciudadano. En octubre tenemos una nueva oportunidad de elegir quién nos gobierna en lo local, gobernador, alcaldes, diputados, concejales, es decir, todo ese escenario donde definimos quién será nuestro guía en lo que continúa en estos próximos 4 años. Y en este tema de la participación siempre hay un reto y una pregunta. ¿Qué nos motiva a participar? ¿Qué motiva al elector a votar? Nos han vendido mucho la idea, si fue en los últimos años, que por miedo a uno, por miedo al otro, la esperanza dejó de ser el motivador inicial. ¿Será cierto esto? Esta noche tenemos con nosotros un especialista, politólogo y psicólogo, Carlos Andrés Naranjo, que nos ha acompañado en varios espacios. Porque Carlos Andrés, la pregunta es, ¿qué nos motiva a ser parte del 50% de la mitad que en Colombia tradicionalmente vota? Buenas noches, bienvenido. Juan, buenas noches para vos, buenas noches para todos los televidentes de Teleantioquia. Son muchos factores los que influyen. Normalmente los psicólogos nos vemos abocados a tratar con muchísimas variables y eso hace que no podamos pronosticar realmente qué es lo que sucede, pero sí sabemos que hay unos factores, muchos de ellos de orden interno, otros de orden externo, psicológicos, políticos, endógenos, exógenos. Vamos a hablar un poco de eso durante este programa. Hay una variedad entonces de indicadores que le dicen, ojo, que esto influye, no es una sola causa. No es una sola causa la mayoría de las veces y muchas veces también dicen que los economistas se pasan la mitad del tiempo diciendo qué va a suceder y la otra mitad diciendo por qué no sucedió. Explicando por qué no se dio el pronóstico. Algo similar nos pasa a veces a los psicólogos y es que tenemos unas teorías que nos ayudan a explicar el comportamiento humano, pero la complejidad de multivariables con el que nos vemos todos los días pues hace que sea muy difícil saber exactamente qué va a pasar, aunque sí tenemos unas ideas aproximadas. ¿Cuáles, digamos, esas motivaciones básicas que tiene un ciudadano colombiano para participar o no en las elecciones? Hablemos primero, Juan, si te parece, de las motivaciones como especie. El ser humano. Claro, es decir, ¿qué motiva al Homo sapiens a votar? Ok. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que somos una especie social y en el sentido de ser una especie social necesitamos hacer acuerdos permanentes con otros individuos de la manada. Esos individuos de la manada con los que hacemos acuerdos pues permiten que hayan juegos de poder al interior y esos juegos de poder están determinados por la forma entonces que nos vamos a comportar de acuerdo a las negociaciones que hay. Eso como primera instancia. Como segunda instancia, hay unas emociones básicas también que mueven la mayoría de veces, yo diría que no solo en Colombia, sino en el mundo, a los votantes. Uno esperaría que el votante cada vez fuera más racional. Desafortunadamente, la involucración o el involucramiento que tiene la gente con la política no es muy alto. En Colombia generalmente es un involucramiento bajo. Eso hace que la mayoría de veces las decisiones se tomen a último momento. Entonces, cuando usted toma decisiones a último momento, cuenta con una información muy limitada. Y al contar con una información muy limitada, la decisión está casi siempre del lado de la emoción. Es decir, ese candidato me cae bien o me cae mal, más allá de sus propuestas. Entonces, eso por ese lado. Y por el otro lado, que estábamos hablando de las emociones, pues hay algo en el cerebro que tenemos que tener en cuenta. Y es que el cerebro es como si fuera una especie de cebolla que ha ido creciendo por capas, ¿sí? En las primeras capas, lo que llaman el cerebro reptil y después el cerebro mamífero, hay muchas emociones. Y a esas emociones apelamos la mayoría de las veces los estrategas políticos porque sabemos que la gente no está buscando más información, desafortunadamente. Hay un par de órganos dentro del cerebro en la parte ventral que se llaman las amígdalas, tienen un nombre muy parecido a las otras amígdalas, que controlan básicamente 3 emociones que son fundamentales. El sosiego o el solaz, la tranquilidad, la paz. La tranquilidad, ok. La rabia. Sí. Y el miedo. Y el miedo. Como la tranquilidad no se puede explotar en términos políticos de manera fácil, casi siempre se recurre a las otras dos. Que ¿Al son miedo o la rabia? El miedo o la rabia. Y un buen ejemplo de eso fue la campaña presidencial pasada. Una de las campañas estaba basada en la rabia y la otra campaña basada en el miedo. O sea que fuimos ahí, déjeme exagerar y no en términos psicológicos primarios, fuimos
emocionales en la propuesta política que recibimos como ciudadanos? Yo diría que en buena parte. También hay argumentos y son importantes. Lo que pasa es que ahí pasamos a otro punto que es importante tener en cuenta, y es que los seres humanos, más que seres racionales, somos seres racionalizadores. Racionalizadores es que encontramos forma de explicar las decisiones que tomamos. Y en ese sentido, las personas primero deciden por quién votar y luego por qué. Se justifica después de la acción. Correcto. Primero actuamos y luego buscamos la justificación de esa actuación. Y en ese sentido es una decisión muy emocional. No quiere decir que todas las personas actúen de la misma manera. De hecho, hay una variable que ha mostrado más o menos consistencia a la hora del estímulo para votar, o de las personas que participan más a la hora de votar, y es la educación. Es decir, a mayor nivel educativo, más probabilidad de que las personas participen y se involucren políticamente con las propuestas. Que busquen más información, que estén más dateados, que no esperen a última hora y que no solo sea emoción. Es un poco el proceso que se tiene que vivir si uno quisiera tener, déjeme exagerar, votantes racionales, que es imposible igual, porque en el mundo, Carlos Andrés, uno ve lo de Brasil fue absolutamente emocional, lo de Estados Unidos fue provocado por la emoción. En Francia, hace unos 2 años, Le Pen asustó a Francia y eligieron a Macron, y cuando lo eligieron vieron que no era lo que esperaban, pero con el miedo a Le Pen lo hicieron, y después trataron de mirar qué hacían con ese gobernante que no correspondía a lo que esperaban finalmente. Pero digamos, uno entiende que Francia es más educado que los colombianos, déjeme decirlo entre comillas, que los gringos tienen más cultura política con 2 partidos claramente diferenciados, pero igual el comportamiento fue, entre comillas, también primario emocional. Sí, por eso decía al principio que miremos el tema como homines sapientes, es decir, como especie, porque decimos, no, es que los colombianos dejamos todo para último momento, votamos muy emocionalmente. No, en términos generales, votamos muy emocionalmente los seres humanos. Por supuesto que hay países con mejores niveles educativos, donde la gente tiene un nivel de involucramiento político un poco más alto, entonces es menos susceptible de la manipulación que hay en las propagandas políticas. Pero en términos generales, las emociones están hoy al orden del día en temas políticos. Y en temas sociales. Digamos, este tema de la presencia de las redes sociales, todo el mundo participa, todo el mundo se provoca, todo el mundo insinúa, la gente muestra peligros reales y exagerados, permite que también este escenario de la política se complique más. Eso lo vamos a mirar después de este primer corte de mensajes en Teleantioquia La Elección. Continuamos hablando de un tema apasionante. ¿Qué nos motiva a votar? ¿Por qué participamos? Y el psicólogo y politólogo Carlos Andrés Naranjo nos dice, en lo básico, en lo primario, el ser humano en cualquier lugar del mundo reacciona por el miedo, por la rabia, y la tranquilidad también está ahí, pero como en lista de espera. Carlos Andrés, antes de irnos a comerciales decíamos, y este tema de las redes sociales que pareciera chuzar, que pareciera darle cuerda a esta rabia, a este miedo, ¿ha influido en que no cambiemos en la acción de votar? ¿Cómo relacionar esos temas? Humberto Eco decía que las redes sociales le daban autoridad para hablar a cualquier idiota, ¿sí? Sin embargo, yo creo que las redes sociales, dentro de todo, son una fortuna. Son una fortuna porque permiten que haya intercambio de información permanentemente. Por supuesto, son una herramienta. Una herramienta que en términos políticos no permite mayor argumentación, es decir, un tweet, un post en Facebook o en Instagram no va a permitir que haya una argumentación detallada, pero al menos le da a la persona la posibilidad de entrar a mirar otras cosas. Hay un factor psicológico muy importante en términos de redes sociales, y lo hablábamos al principio del programa, y es la manada, es decir, pertenecer a un grupo. Para los seres humanos es muy importante pertenecer a un grupo, incluso muchas veces por encima de los propios criterios y los juicios personales. Se han hecho experimentos psicológicos donde los investigadores, que son psicólogos, hacen parte de un grupo y le dicen, por ejemplo, Juan, vos sos el que está participando en el experimento, y te dicen, ¿cuál celular es más grande? ¿El suyo o el mío? Evidentemente el tuyo es más grande, pero todo el grupo dice que el mío es más grande. Okay. ¿Sí? Eso lleva
a que el 70% de las personas modifiquen su juicio por encima de lo que le están diciendo sus ojos y dicen, sí, es más grande el celular de Carlos, a pesar de que no sea así. Eso es lo que llamábamos en el colegio un poco como la presión de grupo, pero claro, es súper importante en términos políticos, porque también es lo que lleva a que algunas personas decidan votar por unos candidatos o no. Lo que se ha pensado en la familia, lo que se ha pensado en el colegio, lo que piensan los amigos, o incluso también en términos opuestos. Muchas personas votan contrario, pero simplemente por llevar la contraria. Es decir, yo voto distinto a como vota mi papá o voto distinto a como vota mi familia por un asunto de reacción a lo que se está pensando. Y es muy importante, Carlos, porque uno sí escucha por ahí, y déjeme ir recorriendo la cercanía de elecciones, que por ahí en octubre la gente dice, pensemos en el voto útil. La manada con quién está, tiene que ver con eso, está relacionado con que la gente a quien sigue y la otra gente se apunta más fácil que al que no está logrando que lo sigan más. De ahí la importancia de las encuestas. Por eso cuando al final empiezan a aparecer dos candidatos que puntúan, la mayoría de la gente se suma a uno de esos dos porque efectivamente considera que ese va a ser el voto que funciona, que votando por el otro no tiene sentido. La Constitución del 91 planteó la segunda vuelta presidencial con la idea de que en la primera vuelta se votara a conciencia y bueno, en la segunda hubiera alianzas que de alguna manera hicieran contrapeso a los que iban ganando. Lo que pasa es que ahí tendríamos otra discusión que ya es más en términos políticos que psicológicos y es las segundas vueltas en elecciones locales o regionales. Ah, ok, que está en discusión también en Colombia, en el caso en de Bogotá, que está en construcción. Pero si le entiendo bien, Carlos Andrés, está demostrado psicológicamente que las encuestas entonces sí influyen en tratar de pertenecer a la manada. Total. Son supremamente importantes y en muchos casos desafortunadamente se han vuelto un instrumento político. Lo manipulan tratando de influir. Algunas casas encuestadoras, poniendo en riesgo, por supuesto, su reputación, se prestan a mostrar a uno u otro candidato de primero en aras de eso que estamos hablando, que la gente se suba a la banda transportadora donde está la mayoría de las personas. Miedo o rabia han aparecido ahí, pero siempre he escuchado que la esperanza, que la gente quiere una esperanza y finalmente un gobernante, seamos claros, no es capaz de resolver todo, influye en algo, pero uno confía en él, en la persona, como una ilusión de que lo logre. La esperanza que estaba ahí como en tercer lugar después del miedo y la rabia no alcanza a permear esta discusión, por ejemplo, en Colombia tan polarizada. Llamémosla, Juan, en este caso como una ilusión de cambio. Sí. Normalmente los seres humanos nos acomodamos a lo que tenemos, sufrimos más las pérdidas que las ganancias. Entonces, en ese sentido, el que nos quiten cosas nos duele más que la esperanza de ganar algo. Es difícil ganar con la esperanza, pero se han visto casos en los que se gana con la esperanza, porque hablábamos de esas tres emociones básicas que están relacionadas con la amígdala, el sistema límbico del cerebro, ¿no es cierto? El sosiego, la rabia y el miedo, que son fundamentales para sobrevivir, Nuestros antepasados no podían quedarse pensando en si lo que venía ahí corriendo naranjado y con rayas se los podía comer. Eso era un tigre, que defenderse. Y había que actuar de inmediato, no había cómo hacer un silogismo, ¿sí? O una elaboración racional, había que trabajar con eso. Lo que pasa es que hoy tenemos otras posibilidades, pero desafortunadamente la gente sigue trabajando con información muy sucinta. Pero además de esas tres emociones básicas, pues están otras emociones que tienen que ver ya con la elaboración que hace el cerebro en una segunda capa, que es la alegría, el miedo, el asco. Entonces, esas emociones que ya son un poco más elaboradas permiten, de alguna manera, a pesar de seguir siendo muy emocionales, un poco más de argumentación, porque de todos modos, y aquí valga la aclaración, planteamos esto como si fuera dual y no es realmente tan dual. Las emociones son otra forma de racionalizar, muy básica, pero también son muy importantes para tomar decisiones cotidianas de la vida. Lo que pasa es que el voto no es una decisión cotidiana. Sí, es cada 4 años, define la suerte de la región, no del país. No deberíamos ser solo emocionales a la hora de votar, es un poco la invitación. Deberíamos buscar más elementos. Sí, no es un asunto de pura supervivencia, no se trata de pasar un semáforo en rojo o en verde, o si me como una hamburguesa o una pizza, ¿sí? Acá del voto depende buena parte del futuro de una población, la gente debería pensarlo bien. Lo que pasa es que, como estamos hablando, hay muchos argumentos ahí que están de por medio. Y en Colombia también pesa mucho el argumento clientelar, es decir, la transacción a la hora del voto.
Eso hace que Jean Piaget, que estudiaba mucho la psicología evolutiva, es decir, cómo desde niños aprendemos a hacer elaboraciones, él decía que teníamos operaciones concretas o operaciones abstractas. Las operaciones concretas hacen que nosotros tomemos el estímulo inmediato que nos dan. También en otros experimentos que hacen con niños, hay una que se llama la prueba del masmelo, y es que se le pone a un niño un masmelo y se le dice, si no te lo comes, esperas 5 minutos, yo te voy a poner otro masmelo. ¿Sí? Un premio con el doble del producto. Claro, hay que ver lo que hacen los niños para aguantarse. Se amarran. Incluso una niña se voltea para no ver el masmelo. La tentación. Tratando de que esa decisión no sea inmediata. Desafortunadamente, a la hora de votar, mucha gente toma el masmelo de una vez. Toma el masmelo de una vez. Lo que le ofrezcan y... Me estás ofreciendo algo, yo he sentido que la política finalmente no es conmigo, no me toca, no me beneficia, entonces preste ese tamal, preste esa teja, preste ese ladrillo y se acabó. Muchas veces pensamos y se habla siempre en las campañas quién es el outsider, que es una palabra gringa para decir el nuevo. ¿El cambio motiva realmente a la gente? Lo sabremos después de estos últimos mensajes antes de regresar en Teleantioquia de la elección. ¿Qué motiva a la gente a votar? Y se habla mucho que el cambio, que el deseo del cambio, que hay gente nueva. Esa palabra cambio que es tan usada en política y en marketing político, ¿sí es útil y efectiva desde la psicología, Carlos, en el tema electoral? De hecho, fue la palabra clave de Obama, ¿no? Change. Sí, sí. Como decíamos ahora, el que ofrece el cambio la tiene difícil inicialmente. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, en términos de estrategia, que hay que mirar el contexto. Y en este caso, a veces los políticos que ya están en el poder han sufrido un periodo de desgaste grande. Entonces, quien ofrece el cambio tiene una oportunidad clarísima en eso y también es una oportunidad en términos emocionales, ¿sí? De cambiar. Las personas se van acoplando a una manera de pensar y de hacer las cosas normalmente, pero también se van aburriendo de esas maneras. Cuando esa aburrición empieza a tocar puntos altos, tiene una buena posibilidad quien ofrece el cambio. Pero el desgaste, digamos, no es natural y cada 4 años hay un desgaste absoluto, ¿no? No, cada 4 años no hay un desgaste absoluto y eso también explica muchas veces por qué encontramos donde hay países con reelección inmediata, porque es tan frecuente que el presidente vuelva y quede, ¿sí? Por un lado porque no hay desgaste, pero por el otro lado porque también pesa muchísimo lo que llamamos la maquinaria. Y eso, pues, a pesar de que no es un factor directamente psicológico, es uno de los motivadores para votar, las maquinarias. Se habla mucho de la desconfianza en lo político y en lo público. Claro, la corrupción que se ve todos los días genera desconfianza. ¿Generar confianza sí es la clave para motivar a alguien a participar? Yo creo que es una de las claves, Juan. Lo que pasa es que es difícil porque la mayoría de los políticos se han ganado en franca lid esa fama de corruptos o de que no se puede confiar en ellos. Una de las cosas que mencionábamos alguna vez en un programa acá en Teleantioquia es el tema de la desesperanza aprendida, y es que posiblemente la gente sí está interesada en participar, pero muchas de esas personas participan y ven que nada cambia. Participan y ven que nada cambia, entonces al final dicen, bueno, no importa lo que yo haga. Dijimos ahora que proyectar el resultado es muy difícil, pero en un país como el nuestro, donde la gente está cuestionando la justicia, está cuestionando las instituciones de todo tipo, pareciera un reto mayor y más difícil que la gente confiara en la política, que es, digamos, de esa lista de instituciones de las más desprestigiadas. ¿Será que si hay algo que motive a que en octubre más del 50, que es lo proporcional y tradicional, participe esta elección? Yo creo, Juan, que hay una labor pendiente en los candidatos y en sus estrategas. Una labor pendiente en términos de hacer las propuestas más seductoras, que la gente se involucre con la política y esté dispuesta a, digámoslo así, a probar argumentos racionales envueltos en emocionalidad, un poco como ponerle el empaque. Un buen ejemplo de eso fue la campaña de Bill Clinton contra Bush. Sí. Y es que el argumento era eminentemente racional, pero envuelto en un argumento eminentemente emocional. Es la economía, sí, hasta ahí es señor. racional, Sí. estúpido, es la economía estúpido.
Es decir, es un argumento racional envuelto en un argumento emocional. Si uno ve que por miedo, por rabia la gente participa y finalmente decide por qué la mitad de la gente ni con rabia ni con miedo motivándola va a las urnas. Esa es una pregunta que nos hemos hecho mucho, Juan, y no tenemos la respuesta exacta los consultores políticos. En Latinoamérica, Colombia está dentro de los promedios Sí. en términos de abstención. En las últimas elecciones disminuyó un poco con... yo creo que el tema de la consulta anticorrupción también ayudó como a involucrar un poco a la gente en el tema de participación política, a pesar de que no alcanzó el umbral. Yo diría que algunas de las cosas es eso que estábamos hablando al principio. El nivel de involucramiento es muy bajo. Entonces, mientras la gente no se involucre, no esté dispuesta a leer, a participar en política, es muy poco probable que eso lo toque. Porque es que además, en términos económicos, para volver al tema de la economía, Sí. la psicología se ha adentrado un poco en ese tema de cómo tomamos decisiones racionalmente o no. Y para eso tenemos algo que ahora se llama la economía del comportamiento. Y cuando miramos el tema de la economía del comportamiento, nos encontramos con que las personas deciden, a veces activamente incluso, no participar. Esa es una de las alternativas. Uno puede decir, yo no participo, pero esa es una posición distinta a la mayoría de veces la abstención, que es, yo no participo porque no me interesa, no estoy involucrado con ese tema. Entonces, para resumirlo un poco, las decisiones cotidianas las tomamos en lo que Daniel Kahneman llamaba pensamiento tipo 1, que es un pensamiento eficiente para decisiones pequeñas y funciona bien. Pero las decisiones políticas que exigen pensamiento tipo 2, que es un pensamiento más elaborado, desgastan más energía, entonces como por comodidad o por pereza mental terminamos tomando las decisiones pues basadas en gustos y en emociones más que en razones. Y ahora hablamos de la necesidad de que los dirigentes políticos y los candidatos hagan más, porque siempre suena un poco injusto, Carlos Andrés, decir, ciudadanos participen, interésense, no hay cultura política y los partidos hacen muy poco por ayudar a despertar ese interés de la gente. Sí, porque además los partidos políticos, desafortunadamente, creo yo que han sido inferiores a sus misiones históricas en Colombia y se han dedicado simplemente a repartirse la torta del poder, más allá de las propuestas filosóficas o ideológicas. Entonces nos seguimos encontrando hoy, en el siglo XXI, con partidos políticos que siguen negociando los avales como si se tratara de un bien con el que se hace un intercambio. Pero hay un ciudadano más inquieto hoy o no, da la impresión, o no es tan. Sí, mire Juan, lo que llamamos, por ejemplo, los millennials, Sí. ¿no? Es decir, la nueva generación que viene detrás, por un lado es un poco apolítica, es decir, no se siente perteneciente a los partidos políticos, pero eso no quiere decir que sea antipolítica, ¿sí? Están interesados por lo que dice la política y están interesados en participar. Lo que pasa es que también hay que llevar a que esa participación en el voto tenga también otras formas. Yo personalmente creo que la forma que seguimos teniendo de votar sigue siendo muy arcaica, ¿sí? Y la forma en que mostramos los argumentos también lo es. Por ejemplo, el voto electrónico es una cosa de la que se ha hablado muchísimo y finalmente nunca ha pasado. Yo creo que es otra forma de ayudar a que la gente participe más activamente, porque de todos modos, para algunas partes de las poblaciones es muy difícil realmente desplazarse. Movilizarse, claro. A pesar de que la registraduría pues hace un trabajo titánico llevando urnas de votación en helicóptero a lugares apartados, pero creo que la tecnología para votar tiene que mejorar y tiene que mejorar también para que haya más confianza en el voto, porque ahí sucede otra cosa que también hay que tener en cuenta y es el conteo de los votos. ¿Qué pasa una vez suceden las elecciones? ¿Qué pasa en ese cuarto donde la gente está contando los votos? Nuevas formas de contarlo, nuevas causas, porque hoy hay herramientas distintas y la información está a la mano. Hay que buscar más para decidir mejor. Carlos Andrés, buenas noches y muchas gracias. Juan, con mucho gusto. Un saludo muy especial para todos. Que estén muy bien. Continúen con la programación de Teleantioquia y los esperamos en una nueva emisión de Teleantioquia de Elección. Para todos una feliz noche.